Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Vampyr. Y estamos yéndonos a la mierda porque hay un Skal que salió vivo de la batalla contra el boss y el tío pierde más sangre de la que tiene en el cuerpo. Así que ya me dirás quién es este colega. Vale, me voy por el camino largo, que seguramente hay botín. A ver si me deja la opción de poder hablar con los Skal, tronco. Decirles, oye, que eres malo, pero yo te quiero, oye. Así. A ver, no me quiero ir para afuera ya. O sea, sé que se ha ido para afuera, así que vamos a irnos por el otro caminito que lleva el Belén. Ropopom-pom, rompopom-pom. A ver, es imposible que se haya ido por dos sitios a la puta vez, ¿vale? Así que me vas a comentar cómo es que ha podido estar por dos. Me voy a cagar en la puta. ¿En serio? La madre que me parió. Si estaba aquí todo el rato, tío. A ver. Me estoy yendo, pero muy mucho de donde tengo que irme. No, es que me estoy yendo hacia abajo. Y es por arriba. La cabeza. Se me va la pinzota. Vale, me voy por el camino largo. ¿Qué es por aquí? Es que se me ha ido. Se me ha ido la pinza, no pasa nada. Por aquí. Y este es el sitio del otro imbécil. No hay aquí. No. Esto está cerrado. Vale. Entonces es por el otro lado. ¡Madre mía! ¿Cómo tengo la cabeza, colega? A ver. Vale, aquí es donde está la mano que este ha dicho, oye, que se ha ido por allí. Vale, es que se me ha ido la cabeza, en serio. Me he descuadrado. He tenido un zorro ronoa en la cabeza. Ya está, ya me he ubicado. El puto zorro ronoa, macho. Qué puto amo es. Mi puto personaje favorito de One Piece, junto con un poco Sanji y un poco Luffy. Bueno, es que a este paso vamos a decir, sí, ¿no? Y ya todos. Usu y todo. No. Es que cada uno me gusta por una cosa distinta. Hostia. Son Skal. Son Skal, pero son... no son gente inconsciente. Ey, ¿cómo andamios? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, Vampire. But thank you. ¿Pero por qué es esto? Me llama, me envías... me llama. Parece muy triste. ¿Es usted el sabueso de las cloacas? Joder. Ahí, venga, todos. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. Pues estás mega demacrada, compañera. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Egon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Egon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Así me gusta, buena chica. ¿Qué era esa criatura que le atacó? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Qué bien. ¿Qué es Fergal? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortal. Ah, ya tomar por culo. Blood drives them, enrages them. ¿Qué es el club de Ascalon? El club Ascalon. Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Usted es quien Sin dijo que debía encontrar. So was it you Sean Hampton sent me to find? Perhaps.
The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Pues claro, soy el puto amo. Podría ser un asesino. Es de fiar. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the sewer skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. ¿Ah, sí? Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. ¡Vámonos! No. Harriet is not alive. A ver, a ver. I can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. Tiene los labios un poco She is raros. resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. ¿Puedo hablar con los demás, Skal? Por favor. Vale. ¡Oh, sí puedo! ¡Ay, de puta madre! ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo? No, todos estos es... ¡Afuera! Vale, no. O sea, a estos olvídate. No los puedo... Por aquí está el cabrón del que se está... Bueno, pues nada. Hola. Ay, Dios, pobrecitos. Me dan hasta pena. Les robo, pero me dan pena, ¿sabes? No necesitáis esto, ¿vale? Es que desconocido, pero ¿por qué no le ponéis nombre? Vale, me voy a ir porque me vas a hacer mal yuyu y no me salen los juegos. Me tratan algunos bien y otros muy mal. O sea, no le veo mucho sentido a esta mierda, ¿eh? ¡Hostias! Bridget, calidad de sangre al tope. O sea, olvídate de todo. A esa no creo que la puedas comer ni nada. Pero bueno. Bueno, ahora os lo habrá dicho. Vaya. Vale, hay muchísimos de esta gente. Ah, mira, está aquí. ¡Ué! Adentro. ¿Qué pasa, loca? ¿Cómo andamio? ¿Te robo algo? ¿Tienes aquí esto? Ah, para mí. Muestra de sangre revitalizante. Dice, ¿puedes dejar de robarme? Gracias. No. Yo sigo. Usted tranquila. ¡Ué! Supremacía de los Econs. No resulta una coincidencia que los Econs sean el enemigo más extraordinario y numeroso de todos los vampiros. Los Econs constituyen la verdadera aristocracia de los inmortales y, si se me permite decirlo, son los únicos capaces de aguantar en la cima de la cadena alimentaria. Allá donde fui, tan solo conocía a Econs liderando las sociedades mortales o inmortales. Los Econs son los más humanos, inteligentes y educados de todos los vampiros. No me malinterpretéis. No tengo nada en contra de especies más exóticas como los Bulkots, con los que compartimos el don de la inmortalidad. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se les dirige correctamente hacia el objetivo claro. Pero les falta el rasgo más importante de todos, la capacidad de mezclarse con los mortales sin ser detectados. Pero tú has visto que pedazo de mostrenco es. Por tanto, el Club Ascalon solo aceptará Econs de la más alta estirpe como miembros de su círculo más allegado. En función de las circunstancias, los Bulkots podrían ser admitidos como perros de pelea o sabuesos de caza, siempre que obedezcan nuestras leyes. Por suerte, estos parientes inferiores poseen una tendencia natural a someterse y obedecer a sus maestros. De la ley de Ascalon, del Lord Redgrave, fundador. ¿Y por qué tienes una puta carta de estas tú aquí, compañera? ¡Hola! Hello, Harriet. Do you recognize me? Hijo de puta. Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. Vaya. I love questions.
As for the answers, you may not like them. Bueno. ¿Cómo se encuentra? How do you feel? Jodida. I can't see. I can't move. Oh, my body's Se está burning. transformando. ¿Te vas a transformar en una Bullcot? Dying over and over again. ¿Puede comer o beber? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. ¿Por qué no se lo puede? ¿Le duele? Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. O sea, At sensibilidad. the same time, each muscle and bone Uf. is the wrong place. Se está volviendo en un Bullcot. Pero finjo, porque sí, porque finge su muerte. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Joder. Porque yo con Sammy disfruta del dolor y la You take tristeza. pleasure in causing so much pain and sorrow. Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. ¿Por qué huyó con Sin Why Hafto? flee with Sean Para Hampton? dejar esa vida atrás, ¿no? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. ¡Qué hija de puta! Es una hija de puta. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. ¿Obedecerá la vieja Will you Bleacher? respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed. Es and una I'll be Vulcan. good. Perdón, total. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Pero la ha Birds of a mordido feather. ese a esta y estábamos siguiendo el rastro de ella. Always alone. Vale. Tengo una pregunta I have importante. a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Ok. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Sí, pero no somos lo mismo. Yo no soy ningún Skal. Somos muertos vivientes. No, no sé cómo esté. Somos muertos We vivientes. are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. Pero has dicho que no es el dolor, es la sensibilidad. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood and I wanted revenge and sure. Hostia, un Skal y un Vulcan a la vez, ¿sabes? Instead, but the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. ¿Qué? ¿Quién era el hombre que asesinaron? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Pues nada, muerto. He was an awful man. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Cruel. So cruel. Háblame de las sombras. No le voy a decir que no me mienta. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Ah, o sea, que quería que lo matasen y las sombras, como yo, por ejemplo, que puedo utilizar las sombras, lo mataron. It asked me if I wanted revenge. Oh, I era su answered, maestro. Yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent. Joder, pues qué suerte. Born of A mí me hate, está jodiendo. and it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know.
Oh, I'm tired now. Sí, sí, sí. Let me rest. Te dejo. Tranquila. Ahora aparecen todos los Skal aquí. Ah, no. Vale, solo una vieja Bridget. ¿Qué pasa, loca? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Pero la Get pobre to quería know descansar. us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Perfecto. ¿Por qué viven aquí? Why do you live here? Hombre, porque será el único sitio donde están ocultos, ¿no? Live. Here we Exacto. hide. ¿De qué se esconden? ¿Por qué no abandonan la ciudad? Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the No, garden. no creo que solamente sea la guardia de Priwen lo que les está jodiendo. We are the sewer skulls. This is our domain. Y a We tomar have por run culo. as far as we can, and now we hide. ¿Por qué se esconden? ¿De qué se esconden? Perdón. From the guilt, the shame, from the hunters and the light, Pero es de noche. and of course, our past. Ya. Vale. ¿Quién es usted? Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skals I've encountered. True. I'm not like most skulls. ¿Qué le ha ocurrido? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Ah, vale. ¿Puedo hacer algo por vosotros? Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to Vale. no one our Perfecto. secrets. Vale, vale. No lo haré. Do not betray us. Todos tienen derecho a la vida o a la muerte. A ver, o a la no muerte. ¿Cuánto tiempo lleva escondiéndose aquí? For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where Huh? did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns. O sea, cualquier sitio donde no hubiese gente. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Ahora me sabré What Harry. manner of creature is Harriet? She is different Es un- from everyone lo que hemos else. visto. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skal, in fact, in your honest opinion? Sí, por favor. The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Ah. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, Ah, and it ¿sí? can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. No, ahora ya no sales. Your ¿Cómo? kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our Oh. shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Vale, perfecto. Thank you, old Bridget. Genial, de puta madre. Ahora si hablo con alguno de estos... Vaya. Me odian. También está el otro compadre que está está escondido aquí y no sabemos dónde coño está. Este es Skal, este también, esto es mío. Ahora es mío, quiero decir. Vale, puedo irme por aquí arriba. Vamos a ir por el atajo. Anda, mira, si tienes un bar y todo. Fíjate, qué chulos los tíos. Esto para mí. Vale, seguir las flechas. Enter at your own risk. O sea, entra por tu propio riesgo, ¿no? Ahora tendré que usar esto. It's ¡Ah, no! locked, all right. ¡Oh, qué chungo! ¡Hostias! No sé qué coño he hecho, pero lo he hecho. Bien. Pues me he cargado un Vulcan y otro Vulcan renace. Puede que sea... No sé, puede que sea así, o sea... Que un maestro pueda hacer tantos Vulcan en su vida. Yo estoy aquí teorizando. Seguramente no tenga ni puto sentido, sino que sea una reacción y punto. Beware. Vale, es lo de Beware.
Ten cuidado. Dice eso. Ten cuidado. Ah, a lo mejor es lo de la estantería. Ah, amigo mío. Es lo de la estantería. Vale. Muy bien. Bueno, bien hilado juego. Pero ya me lo había visto venir, ¿vale? Así que no. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Welcome back, Dr. Reed. Ya ves. Would you like to take communion with me now? ¿Comulgar? Sean, are you eating raw flesh? Sí. ¿Por qué te parece tan raro? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Que como logres a los huevos mientras no se coma a la gente. ¿Por qué esta música tan tétrica? Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. Ahora Told muere. you, Dr. Reed. I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Sí. Protege a mortales y Skals. Hay que tener valor. Sabe ocultar muy bien sus jugadas. This shelter is the tip of the iceberg. You hide your game well, I'll give you that. We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. No se da cuenta de los riesgos. What will be the result if you Se está temblando continue y to todo, tío. assist both Skals and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? ¿Qué de la epidemia? Usted es un Skal. ¿Qué más da? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Usted es un Skal. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord. O sea, los Skal realmente es como un Skal de estos, como el Dr. Reed. Lo que pasa es que ha salido mal. Eso es lo único malo de eso. Es el Does dueño this de place este lugar. belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. ¿Has conocido a Dawson? Eso me suena a mí de algo. The wealthiest family in London. Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. ¿Nadie se ha dado cuenta? So you have the run of the place and no one's taken notice. As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Y claro, tú ya estás para esto. El cliente necesita atención especial. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. ¿Quién es la vieja Bridget? Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. Ah, pues entonces perfecto. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day Que no ha matado a I nadie. believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to Sí, no te salvation. jode. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Me gustaría confiar en usted. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. A ver, que te estás volviendo muy chungo. Kneel before the Lord in praise. No. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving.
I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Mientras sea eso. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. El problema es que mates y después te comes del cadáver. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found. Es que no ha hecho nada, tío. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Una mierda. Chivo expiatorio. Nuevas víctimas disponibles. Que no voy a matar a nadie. ¿Error de pista? Pues ok. Pues queden por culo. Another corpse thrown in the streets. Anda, mira. Someone's playing a very sick game. ¿Quién han matado? A un cualquiera. Coño. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. What? ¿Tu madre es de Ascalon? Venga, coño. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Cojones está Why would pasando? this man carry off my mother's brooch? I must go there. No me jodas que tu madre es... No me jodas, ¿eh? Brocha antigua. Aquí. Un antiguo broche muy certificado que pertenecía a la madre de Jonathan. Pásalo, cuero. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Aparte del cadáver que hay ahí. Anything suspicious lately? Su vida en Londres. Eso es un farsante. You've never faced, let alone killed a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Bueno, deja de engañarte. Es un lunático. Tiene valor. You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll A ver, find es que and no es kill malo que these haya un monstrosities cazavampiros with my own mientras two no me cace a mí. hands. Me da igual. Que me da igual las pistas perdidas. No me lo voy a comer. Cojones. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof. Lo lanzaron like a desde el vulgar tejado. dog. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Ah. Que puede ser que sea un mensaje para Jonathan. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Es que puede que sea un mensaje para este hombre. Goodbye. Colega. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos más adelante. Veré si puedo hacer más misiones secundarias, porque es lo que me apetece hacer. Misiones secundarias. Y poco más que contar, la verdad. Muchas gracias por esto. Dar a like si os ha gustado. Si queréis ver más vídeos todos los días, subo vídeo. Y recordad que son redes gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.